Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido al final del día. Muchas gracias, Diana, por la invitación y por darme un espacio para conversar sobre este tema. Mira, en esa entrevista se dijeron tres cosas con las que yo no estoy de acuerdo, no solamente como presidente del partido, sino como abogado y especialista en Derecho Constitucional. Lo primero que se dijo es que el expresidente Sagasti no es, conforme a la Constitución, un expresidente constitucional. Eso es un error. Lo segundo que se dijo es que a él no le correspondía la pensión vitalicia y que esa no correspondencia procedía por una claridad en la norma respecto a quienes sí y a quienes no. Eso también es equivocado. Y lo tercero que insinuó, con lo que yo definitivamente no estoy de acuerdo, es, y luego vino una andanada luego los siguientes días de decir que la observación del presidente Sagasti respecto de un proyecto, una norma que iba a modificar la ley, era por razones personales. En esos tres casos yo no estoy de acuerdo y estoy atento a lo que Pero claro, las fechas, yo le quiero recordar, porque acá hay que conversar en base a hechos sí, y a fechas, no es sí. un tema subjetivo. El día 19 de julio, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Alberto Valdés, le envía al presidente Sagasti, le envía una carta en el que le comenta, ¿no?, que el día 25 de junio del 2021, varias semanas después de la aprobación en el Pleno de la autógrafa de la ley, fue remitida al despacho presidencial. Sin embargo, hasta hoy, el Congreso de la República no ha recibido observación alguna por parte del Poder Ejecutivo. Y le dice, coincidirá conmigo en que no sería admisible que un presidente de la República observe una ley con el objetivo de ser él mismo un potencial beneficiario de una pensión vitalicia. Y termina la carta diciendo, en ese sentido, considero oportuno exhortarle a que promulgue la mencionada ley en aplicación del artículo 108 de la Constitución Política del Estado, lo cual reflejaría no solo honor y dignidad, sino que sería una muestra de respeto a los peruanos y a nuestro texto fundamental. Eso le dice el presidente de la Comisión de Constitución, porque el Congreso ya había aprobado derogar la norma, pero sí, el presidente Sagasti, lejos de aprobarla, la observa la ley el mismo día que recibe la carta. Correcto. 19 de julio, ¿no? Así fue. Así fue. Cual. Ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en los hechos. Ahora, la cuestión es, esa ley a la que tú haces referencia no es una ley que eliminaba una pensión vitalicia solamente, sino que establecía una gracia, una nueva forma de hacer la pensión. Y esa nueva forma de hacer la pensión se decidía en el Congreso según criterios de votaciones de los congresistas. Exactamente, y eso lo dice cuando la observa, pero la pudo observar con modificaciones, cosa que... Pero ¿qué modificación habría sobre una ley que expresamente está diciendo que lo que es objetivo y reglado pasa a una situación subjetiva y de decisión de los congresos sobre criterios subjetivos inaceptables? Eso precisamente tenemos... Esa norma es inconstitucional, la que presentaron en el Congreso. Señor Durán, tenemos el documento en el que el presidente Sagasti observa la norma que derogaba la pensión vitalicia a los presidentes. ¿Y qué dijo el presidente Sagasti? Pero cuidado, cuidado con la norma. Por otro lado, no solo derogaba. No, pero quiero leerle, permítame leer. Por favor. El sentido que, porque justamente en lo que usted está diciendo, dice, si bien la autógrafa deroga la pensión vitalicia para los expresidentes, crea una pensión excepcional, equiparando su procedimiento de evaluación a lo regulado en la ley 27747, ley que regula el otorgamiento de las pensiones de gracia. De esta forma, se deja su otorgamiento y modalidad de entrega a la voluntad política del Congreso de la República, lo cual es peligroso, pues significará que se reconozca la pensión solo a aquellos expresidentes que cuenten con respaldo del Parlamento de turno. Eso dijo la observación. Así es. Y eso fue lo que decía la norma. Y es lo que decía la norma. Yo quiero empezar por el asunto objetivamente. La norma tenía dos elementos. Te insisto, derogaban la pensión presidencial y establecían una pensión de gracia para los presidentes. ¿Y quién decidía la pensión de gracia? La decidía la votación mayoritaria por el Congreso. Esa forma de legislar es la que se cuestionó. Y no era un cuestionamiento personal, era un cuestionamiento a una norma que claramente iba a ser inconstitucional. Es deber de un presidente hacerlo. Estamos que el presidente, no hay duda, que los presidentes tienen la potestad de observar y de aprobar las normas. La obligación cuando se trata de normas inconstitucionales. Pero el presidente Francisco Sagasti, el día 26 de julio, ¿sí?, 2 días antes de dejar el despacho presidencial, ¿qué hace? ¿Sí? Solicita la pensión
vitalicia. La solicita. Tenemos la carta La solicita. fechada 26 de julio. Déjame leerla así como hemos leído todas las cartas. Dice, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente con relación a los beneficios que me corresponderán en virtud de la ley 26519 y el acuerdo de la mesa directiva, que en mi calidad de expresidente constitucional de la República a partir del 28 de julio. Entonces, sí, Francisco Sagasti observa la ley que, sí, derogaba la pensión vitalicia. Pero que creaba una pensión subjetiva. Pero que creaba una... Eso es importantísimo, porque si no parece que Francisco Sagasti está pensando en él mismo. No. Parece, pues, por las fechas. No, porque justamente al pedirla, es que ahí está el problema. No es que se derogaba una ley que le desbeneficiaba a él. Pero derogaba una ley que era contraria a la Constitución, porque establecía una pensión de gracia establecida por el Congreso bajo su voluntad y decisión como quisieran. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita con la pensión de Alberto Fujimori, que lo va a decidir la mesa directiva? Eso está mal, eso es un error. Pero no me dirá usted que, sí, si uno ve los hechos, el 19 de julio le piden que observe la ley. Está bien. Yo entiendo tu punto y te lo agradezco. Y el día 26 de julio el señor Sagasti pide la pensión, se beneficia. Es que no se benefició al final, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque la pensión, cuando pasó a la Comisión de Constitución, a cargo de la señora Juárez y la comisión por 11 votos decidió no dársela ni a él ni al señor Merino. ¿Y cuál era el argumento? No que no eran presidentes constitucionales, como les informó el señor, sino que siendo presidentes constitucionales su manera de acceder no había sido por voto popular. El entendimiento de los congresistas en ese momento es que solamente aquellos que eran elegidos por voto popular. También habían excluido a Paniagua, pero Paniagua está recibiéndola su hija. Paniagua ya está fallecido. Entonces mira, fíjate tú el proceso del discurso, Diana, discúlpame, para tratar de hacer pensar que hay un problema de honor. Pero y no lo hay. Hechos, bueno, es que yo te los estoy explicando. Son los hechos objetivos, que son las fechas. Así es. Más allá de que, claro, la pensión, que la derogó por... Pero eso es importante, Diana, porque parece decir, no, el presidente Sagasti derogó la pensión. No, porque querían crear una pensión que solamente estuviera a cargo de un Congreso. Imagínate a quién le daría el Congreso actual la pensión, por qué voto, por qué forma. Mire, el 1 de septiembre, ¿sí?, el señor Sagasti le hace seguimiento a su pedido, correcto, al pedido que le había enviado a Mirta Vázquez, ¿no? Esta vez, el 1 de septiembre, Lima, 3 de septiembre, carta dirigida al señor Hugo Rovira Zagal, oficial mayor del Congreso. ¿Qué le dice Francisco Sagasti? Le dice, el 26 de julio del presente año, 2 días antes de culminar el ejercicio del cargo de presidente constitucional de la República, envié una carta a su antecesor, al señor Javier Pérez Paredes, a través de la cual solicité que, conforme a la legislación vigente, se me conceda en mi calidad de expresidente de la República los beneficios de seguro médico, contratación, etcétera. Y también todos los beneficios. Y entonces uno dice, claro, el señor Sagasti que reciba todos los beneficios que le correspondan, correcto, por ley. Correcto. Pero lo que usted no podrá negarle al señor es que son los hechos, son las fechas. Pero fíjate, las valoraciones son, usted puede discrepar. Correcto. Yo también puedo discrepar, pero las fechas son claras. No hemos discutido las fechas. Lo que estamos discutiendo es que venga una persona que se autodenomine especialista en derecho constitucional y que le engañe a todos, incluida a ti, porque no te dice, porque no te habló de la ley, no te dijo que era una ley que establecía un nuevo sistema. Tú sí lo sabías, pero la gente no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te presentas como un abogado constitucionalista, tienes un deber por encima de todo. ¿Sabes cuál es? La verdad constitucional. Y la verdad constitucional tiene que separar los hechos que corresponden al expresidente como expresidente de los hechos de su obligación constitucional. Su obligación constitucional de todo presidente es no aceptar que hayan leyes que sean inconstitucionales. Y a tenor de lo que dijo la primera ministra y el presidente de aquel entonces, eso era inconstitucional. ¿A ti te parece constitucional que se establezca una regla para darle pensión a un expresidente bajo voto de un Congreso? A mí me parece absolutamente inconstitucional porque violenta un principio. ¿Sabes cuál es el principio? El trato igual a los iguales. La ley que hizo Fujimori tiene reglas de juego. Esas reglas son objetivas, no son subjetivas. Le hemos dado muchísimas gracias, Diana. La respuesta y las fechas son claras. Yo te lo agradezco. Los matices son distintos, pero las fechas son claras y le agradezco mucho. Yo te agradezco mucho por haberme recibido y mi interés mayor
Y quiero terminar con esto, y perdóname solamente decirte que aquí lo que tenemos que evaluar es la condición de presidente de la República y luego un ciudadano que quiere pedir derechos. Eso es todo. Gracias, Diana. Muchas gracias, señor Luis Durán.